Recuerden que todo este mes pues hemos estado hablando sobre no temas, ese es el tema del mes, sobre que Dios nos anime y nos insta a estar creyendo, su palabra. Sabemos que su palabra no miente, ¿verdad? Su palabra no regresa vacía, su palabra cumple el propósito por el cual es enviado. ¿Ven? Así que necesitamos estar creyendo a Dios. Y dice en Jueces, ¿ya estamos ahí? Jueces, capítulo 6, versículo 2, que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron ¿qué? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Se acuerdan el domingo de lo que estábamos hablando? ¿Sobre qué hablamos aquí? Ajá, los que estaban contristados de espíritu, amargados de espíritu, ¿verdad? Los que estaban endeudados. Y fue de que llegaron ahí. Recuerden que David llegó a esa cueva, ¿por qué? Porque estaba huyendo, porque tenía temor. ¿Cómo se llamaba esa cueva? La cueva de Adulam. Entonces estaba David en la cueva de Adulam, obviamente porque tenía temor. Él quería tener un tiempo como que a solas, quería escapar. Y lo que nos daba curiosidad era cómo Dios a veces no nos deja descansar, porque sabe que tú necesitas mantenerte activo. En lo personal, muchas veces yo digo, ay, quiero un rato, no quiero saber de nada, y estoy teniendo un problema de algo, y de repente me dice, pastor, oye por mí, por esto, y yo estoy pasando ese problema, y no. Y ahí es donde me ministra el Señor, ¿sí? Usted puede estar batallando con finanzas, y de repente alguien me dice, ora por mis finanzas, y yo pensando, yo no peor. Sí, de repente usted tiene un problema en tu casa, y te dice, ora por mi casa, no, hombre, ¿quién le dice? Y ahí es donde Dios se quiere usar, ahí es donde Dios se quiere recordar que no usen tus fuerzas. Amén. Y es tu palabra, es la palabra de la que estás predicando. Amén. Entonces aquí nuevamente dice que fueron a donde, que hicieron ¿qué? Cuevas. ¿Dónde? En los montes. Hicieron cuevas, y esto me vuelve a recordar esa historia, ¿verdad? Donde David va y se esconde en esta cueva, pero no solamente él, llegó mucha gente ahí también que quería huir de sus deudas. ¿Alguien dice amén? A esa cueva de Adulam estaban huyendo las personas amargadas de espíritu. Estaban huyendo las personas que estaban con aflicciones, con problemas, ¿sí? No sé cuántos problemas ustedes traer, pero ellos querían huir. ¿Cuántos hemos querido huir de algún problema? Sí, tenemos 100 complejos. Aquí me voy a ir, aquí nadie me va a avisar. Y allá te encuentras a alguien, puede ser. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Que yo voy a algún lugar y no sé, me voy a montar y allá me encuentro ahí. ¿De dónde nos escapamos? Ahí nos van a ver. Sí, por más que queramos escapar, ahí nos vamos a encontrar a alguien. Porque siempre Dios llega a nuestro encuentro. Entonces, en ese momento, pues, a David te mandó en chamba. Dijo, no, pues este se me va a definir más. No voy a poner a chambear, lo voy a poner a trabajar y no quiere estar deprimido. Pues por eso Dios es así. Dios te pone a trabajar cuando más deprimido estás, cuando más débil te sientes, cuando más confundido te sientes, porque ahí te ministra, porque sabe que eres un vaso de honra. Porque sabe que la palabra tú la has estudiado y el Espíritu Santo aún está en ti y el Espíritu Santo va a hablar a través de ti. Por más que tú estés bien amolado y que andes cansado y todo, Dios te va a usar para ministrar a otros. Amén. Y entonces aquí vemos que otra vez estaban los hijos de Israel, dice, por causa de quienes, de los madianitas, en este caso el enemigo, ¿verdad? O los adversarios, dice que ellos fueron y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares que fortificados. O sea, ellos decían, aquí nadie entra. De aquí no nos pueden sacar, de aquí nadie nos puede venir a decir, hombre, vente, le vamos a hacer daño, no, hombre, aquí estamos seguros aparentemente. Vamos a leer el contexto, ahí en la palabra de Dios, dice llamamiento de Gedeón. Si estamos ahí, Jueces capítulo 6. Saludos mis hermanos en las redes sociales, que Dios les bendiga. Estamos en Jueces capítulo 6. Y necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Dice en el versículo 1, los hijos de Israel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron ¿qué?
lo malo. Ahí ya vemos un punto importante, ¿verdad? Si ustedes están escribiendo su predicación, ponga ahí un punto importante, el por qué estaban ellos pasando esta situación. No era nada más porque sí. A veces nosotros decimos, ay, Señor, ¿por qué me está yendo mal? Y el Señor decimos, ¿todavía no sabes por qué es? Porque sabes muy bien por qué estamos así. Sabemos que estamos pasando algunas cosas. No todo es culpa del enemigo. ¿Alguien dice amén? Amén. Hay decisión si lo tomamos. Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová que los entregó en manos de sus enemigos. En manos de los de Madián. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? 7 años. No fue un mes, no fue un año, no fue 2 años, fueron 7 años. ¿Alguien ha pasado tribulaciones así en muchos años? ¿Sí? Yo también. Sí, he pasado por pruebas así que yo digo, ya fueron muchos años. Y el Señor así diciéndome, mira, guarda silencio porque puedo hacer más. No, ahí está bien. Está bien. No me caí. ¿Sí? Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián, o sea, la mano del enemigo que hizo, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, ellos fueron y querían escapar y querían esconderse porque les estaba viniendo mal. Entonces, comúnmente el hombre tiende a huir o a escapar del problema. Comúnmente no le hacemos frente. Comúnmente lo primero que hacemos es córrele, ¿verdad? Y córrele porque sabes o no puedes con el enemigo o te acobardas, ¿verdad? No sabes cómo vas a poder luchar contra el problema o simplemente no le sabemos hacer frente. No sabemos cómo enfrentar la situación, el problema de la cual estamos metidos. A mí me ha pasado. He estado enfrente de un problema y digo, no puedo, Señor, no sé cómo luchar. O sea, no sé. Sé que tengo tu palabra, sé que estás conmigo, pero ¿cómo se puede lidiar con esto? ¿Cómo yo puedo defenderme? ¿Cómo yo puedo tener algo a mi favor si yo sé que también he pecado, si yo sé que también he hecho cosas que tal vez no te agradan a ti? O sea, ni cómo defenderme. ¿Sí va a pasar? Entonces así se sentía el pueblo de Israel, porque ellos sabían que habían pecado contra Dios, porque habían hecho lo malo y Dios mismo los había entregado en mano de los enemigos. Y fue por 7 años. Entonces aquí dice, en el versículo 3, dice, pues sucedía que cuando Israel había que sembrado. ¿Qué estaban haciendo? Sembraco. O sea, no solamente estaban pasando la mal, pero ellos de alguna manera se estaban esforzando para salir adelante y estaban ¿qué? Estaban trabajando para ¿qué? Para poder ¿qué? Comer. Cuando tú sabes así que tienes problemas, hay problemas en tu casa, pero dices, pues ni modo, tiene que trabajar. ¿Sí o no? No nos podemos quedar así. Tenemos que salir adelante. Tenemos que hacer algo. Ay, de nosotros se tiene que levantar y hacer algo porque pues si no, ¿qué hacemos? Nos morimos de hambre. Y aquí dice que sucedía que cuando Israel había sembrado, ¿qué hacían los enemigos? Subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y ¿qué hacían? Los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban ¿qué comer en Israel? Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud. ¿Cómo qué? Como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, o sea, acababan con todo. Imagínense qué tanto ellos habían sembrado, que decían que era un ejército grande, que venían muchos, que venían a hacer camellos, destruían todo y devoraban todo. Es como cuando en Oseas 2:25 que dice que los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se llevó. O
sea, arrasaban con todo, no dejaban ni siquiera el cabito para que pudiera brotar otra vez aquella blanquita. Nada, se llevaban todo. Entonces imagínate estar pasando una situación difícil, estar siendo atacado por los adversarios, tú trabajar y ver que otra vez viene el enemigo y se roba todo lo que es de él. Ay, qué triste. Me imagino su estado al máximo, su estado espiritual, no solamente cansados físicamente, sino espiritualmente también. ¿Verdad? De ver, de que a lo mejor decir, es que la verdad la regamos, hicimos bastantes cosas en contra de Dios y por eso nos está yendo así. Amén. Después dice en el versículo 6, dice, de este modo, ¿qué pasaba con Israel? Empobrecía. ¿Te ha pasado que has tenido en tu vida tiempos de vacas flacas? ¿Cuántos han tenido tiempos de vacas flacas? A ver, levanta su mano. Yo también. ¿Sí? Hemos tenido tiempos de vacas flacas donde dices, no veo la salida. Siempre no se me da. O sea, nada. Que a veces que agarras cualquier cosa, agarras una ramita y se da. Y empieza a brotar la blanquita, ¿no? O sea, una gracia y un favor de Dios, sí, Padre. Pero hay ocasiones en que no. Y dices, todo me está saliendo mal, de verdad, una cosa, otra, nada se me da. Y ahí es donde nosotros podemos preguntarle, ¿estará Dios enojado conmigo? Esa es una de las cosas que yo aprendí. En una ocasión yo le decía a mi pastor, yo siento que Dios no me escucha. ¿Pero por qué dices eso? Porque ya hablé con él y no me contesta. No, pues es que tienes que esperar, me decía. Sí, pero ya hablé, pero yo siento que no me escucha, porque en otras ocasiones he escuchado que me dice, espérame pacientemente, espera tranquila, confía, pero ahora no oigo nada. Ni siquiera un espera, ni siquiera un confía, nada, no oigo nada de parte de Dios. No leo la Biblia, no recibo, no tengo revelación, no siento ninguna respuesta. Entonces me decía el pastor, ¿sabes qué? Se me hace que Dios está enojado conmigo. ¿En serio? ¿Y qué se puede hacer cuando Dios está enojado? Pues habla con Jesús, que es tu abogado. Él es el intercesor. Y yo, ¿pero qué le digo a Jesús? Jesús está a la diestra del Padre y Él aboga por ti de día y de noche. Él le está diciendo, papá, dale oportunidad, mira, ahora es bien terca. Es bien necia. Pero yo pagué por ella en la cruz del Calvario. Yo creí en ella. ¿Sí? Por eso cuando crees que Dios está enojado contigo, habla con Jesús. Porque es el único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Alguien dice amén? Jesús está intercediendo por ti y por mí de día y de noche delante del Padre. Entonces, si Dios está enojado como estaba enojado aquí con el pueblo de Israel por la desobediencia, por lo malo que estaban haciendo, ¿sí? Hay un intercesor hoy en día que es Jesucristo, al cual tú y yo podemos hablar y podemos decirle, pues esto no es malo, ¿sí? Podemos decirle, Jesús, aboga por mí delante de Dios. Mira, ¿cómo quiere hablar? Hace rato que no escucho la voz de Dios, hace tiempo que no recibo instrucciones, siento que ni siquiera puedo escucharla ni para bien ni para mal. Me siento mal, que no me habla Dios. Y cuando Jesús intercede por ti, Él vuelve su rostro hacia ti. Jesús intercede por ti, eso que te quede bien claro. Jesús intercede por ti. Amén. Amén. Dice después en el versículo 6, de modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Porque empobrecieron. Clamaron. ¿Se acuerdan que es clamar, hermanos? Hablar en voz audible, si es posible, gritar. ¿Cuántos enojados han gritado en su casa? Pero de la otra iglesia, aquí no. ¿Sí? Aquí nadie grita. ¿Sí? No, yo sí he gritado bastante. ¿Sí? Si usted ha gritado y usted ha gritado, si usted y yo hemos gritado, ¿usted cree que no podemos clamar a Dios así como hemos gritado? Pero si cállate, déjame paz. ¿Verdad? Usted puede hablar, Señor, como gritaba aquel ciego Bartimeo. ¿Qué gritaba? Jesús, Jesús, Hijo de
ten misericordia de mí. Él podía ver, no podía correr a Jesús, pero dijo, yo tengo que llamar su atención. Y gritó para llamar la atención de Jesús, porque él tenía un impedimento, no podía ir hacia Jesús, pero hizo que Jesús volviera a verlo. ¿Alguien dice no? Entonces, por eso es bueno que clamemos. El pueblo clamó. El pueblo habló en voz alta. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué dice el 8? Jehová envió a los hijos de Israel que un varón profeta. ¿Cuántos saben que Dios te sigue hablando a través de las personas? Te sigue hablando a través de su palabra. Amén. Dios sigue hablándote a través de muchas formas. Y dice que Jehová envió, dice, a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servicio. Pero, o sea, antes de empezar con cualquier otra cosa, Dios les recuerda qué hizo por ellos. Por si se nos ha olvidado, ¿verdad? Por si se les había olvidado el juego. Dice, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. ¿Y qué les dijo? Y los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, ¿qué les dijo en el 10? Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué les dijo? No teman. ¿Qué les dice? No teman. Es el tema del Dios. No temáis a los dioses de los amorreos. Dioses con D minúscula son dioses paganos, dioses falsos que no tienen poder. ¿Alguien dice amén? Dice, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios aquí les está haciendo un recordatorio que anteriormente él ya nos había sacado de la esclavitud. ¿A cuánto de aquí nos sacó de la esclavitud? Nos sacó de la esclavitud. Usted y yo sabemos qué esclavitud teníamos. De qué éramos esclavos. De qué dependíamos usted y yo. ¿Sí? Primeramente, pues, de la esclavitud del pecado. De la muerte eterna. Y después dice que no solamente los sacó, dice, los libré de la mano de los egipcios. Dice, y de todos los que les afligían. Entonces también te recuerda Dios, no solamente te saqué de las tinieblas, sino que también te estoy librando de todo lo que viene contra ti. Amén. De todos aquellos que se van a levantar para afligirte, también te libramos. Después dice, les recuerda, y dice, y yo les dije, no teman. O sea, les recuerda, también les pedí algo como pueblo mío. Que no tuvieran, ¿qué? Temor. Que no tuvieran temor. ¿Alguien dice amén? Dios nos dice hoy a ti y a mí, por favor, con todo lo que tú estás viviendo, no temas. No temas. Cuando tú y yo tenemos temor, ¿saben qué hacemos? Dudar del poder de Dios. Es que sí creen que le estamos diciendo, pues, mira, sí creo en ti, pero a mí creo en el enemigo y pues está bien bravo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿quién es más fuerte, el enemigo o Dios? ¿Quién es más fuerte? Dios. Obviamente, pues el enemigo está enojado y está contra nosotros y nos está amenazando de muchas formas, ¿sí o no? Pero por más que te amenace, por más que se levante, por más que te amedrente, Dios es más grande. Y Él te dice, no tengas temor. Ahora, ¿por qué te dice no tengas temor? Porque obviamente te va a infundir temor el enemigo, te va a infundir temor lo que estás viviendo. El diagnóstico, las dolencias, la escasez, el problema familiar, el problema matrimonial, el problema con los hijos, el problema en tus finanzas. Obviamente iba a traerte el temor porque sí dudamos.
¿Cuántos han dudado por un momento? ¿Sí? ¿Estará Dios conmigo? ¿Me estará haciendo caso? ¿Me estará escuchando? ¿Me irá a ayudar en esto? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros hemos amanecido sin fe. ¿Sí le ha pasado? ¿Cuántos han amanecido sin fe? Yo hoy día sí digo, Señor, háblame una buena porción de fe. De verdad hoy necesito, pero un camión de esos así gigantes de doble caja, con bastante porción de fe, ¿verdad? Y que sea expresa, para que me digan bien rápido, porque ya no puedo. ¿Sí? Sí, hay veces que amanecemos bien con todo. Ay, todo me va bien y bien padre, pero el otro día, no, hoy no me va bien. Y lo contagiamos a las personas porque andamos vulnerables, ¿sí o no? Andamos bien enojones. ¿Alguien se enojó aquí? Nadie se enojó. Ahora el pastor sí. ¿Sí? Entonces, habemos enojones aquí y nos volvemos vulnerables, nos volvemos irritables cuando estamos dudando o con falta de fe, ¿sí o no? Y nos hace la falta de fe decir tonterías. ¿Alguien dice amén? Amén. Decimos tonterías, porque tontería es que desde ahí estamos dudando. Una tontería es, ¿quién sabe? No sé, yo creo que Dios lo está escuchando. ¿Cómo que no? Si no es sordo. ¿O usted tiene un Dios sordo yo? ¿No, verdad? Dios tiene oídos y si oye, tiene pies y si camina, tiene ojos y si ve, tiene boca y si habla. Y entonces el dudar nos acarrea a nosotros maldición, porque entonces estamos dándole a entender a Dios que sí creemos en Él, pero más o menos, porque aunque decimos que creemos, no creemos. Por eso el tema es necesitamos. Es una necesidad creerle a Dios. ¿Sí? Yo necesito hoy creerle a Dios, creer que Dios me va a sacar de ese bache, como lo veo bien gigantes. Y no puede uno ni salir de ahí, ¿verdad? Estamos en unos baches gigantescos, pero Dios nos va a sacar de ahí. Decía el salmista David que el Señor lo sacaba del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuándo nos ha sacado del lodo cenagoso? Amén. Gloria a Dios. Después dice en el 10, yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Él les hace el reclamo, no me están escuchando, no me escucharon. Dice en el 11, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sacudiendo un trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. O sea, rápido, saca el trigo, sacúdelo porque vamos a esconder eso poco que nos quedó para poder tener, ¿para qué comer? ¿Sí? Para poder comer. Entonces estaban rápido, ellos estaban alistando ese trigo, lo estaban sacudiendo ahí en el lagar para esconderlo. Cuando tú escondes algo, cuando tú reservas algo, es que sabes que no hay, ¿sí o no? Porque sabes que te lo pueden quitar, por eso no escondes. Pero es como cuando tú llegas a un sitio a tu casa y lo escondes, pero bien escondido en el refri, ¿verdad? Porque sabes que de ratito no va a estar ese gansito. Alguien se lo va a ver, no hay. Pero si tú sabes que a nadie le gustan los gansitos, sí lo dejas, ¿verdad? A nadie le gusta. Es como cuando dejas las papas y las zanahorias y los chayotes, ya se sientan así todos ahí. Están por ahí, nadie los quiso, ¿verdad? Pero no es como el gansito se lo como. Y entonces por eso dice que lo escondían. Escondían. ¿Qué están escondiendo? No sé. Fue el trigo. El gansito. Dice en el 12,
Y el ángel de Jehová se le apareció. ¿Quién? El ángel de Jehová. Ahora vamos a ver los puntos. Primero, Jehová, ¿a quién mandó? Recordemos. A un profeta. Acuérdense. Lo primero que vimos en los versículos anteriores. El pueblo, a causa de los mañanitas, a causa del temor, ¿qué hicieron? Clamaron. ¿Se acuerdan? Lo leímos. Y el pueblo clamó a causa de los madianitas, o sea, a causa del temor. Clama y pide ayuda. Y entonces Dios les manda un profeta, y un profeta es de parte de Dios y les empieza a hablar. Pero a veces, aunque Dios nos manda profeta, ¿sí o no? No obedecemos. Y nos dice, y nos vuelve a decir, y nos vuelve a decir, y uno así no. Pero dice aquí, que mandó a un ángel. A veces Dios también es así, nos ve que no estamos oyendo nada, estamos más preocupados, ¿verdad? No estamos creyendo a los siervos de Dios. Y dice, voy a leerlo otra vez, en el 11, y vino el ángel de Jehová. O sea, ¿hasta quién tiene que tirar para que tú y yo podamos creer que Dios está con nosotros? Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo era Gedeón. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaban guardando su poca reserva que les quedaba. Y ahí en esa poca reserva, yo creo que por eso Dios manda el ángel. Porque está diciendo, o sea, todavía tiene ni a una ciudad. ¿Me explico? Tiene un poquito, pero lo están escondiendo. Entonces Dios sabe cuando tú y yo, ya la verdad, ya estamos como ellos, escondiendo lo poquito que tenemos, porque tenemos miedo que sea lo único que vamos a tener. ¿Alguien dice amén? Porque nuestra fe no da para más. Nos está hablando Dios. A veces Dios nos está diciendo, yo estoy contigo. Sí, Dios, pero espérame tantito. Contigo y al reservar eso, porque por si no me escuchas, por si me fallas, ¿verdad? Yo como quiera voy a guardar. O sea, eso es como dudar. ¿Alguien dice amén? Estamos dudando de que Dios dijo, yo voy a estar contigo. Bienvenidos. Bienvenidos. Y entonces, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, tú y yo hemos pasado la situación que estaba viviendo el pueblo, porque por más que Dios les estaba enviando un profeta y les estaba diciendo, ¿qué les dijo Dios? Iba a estar con ustedes, ¿no? Y les recuerdan, y les dice, acuérdense, yo los saqué de casa de Egipto, les dije que iba a estar con ustedes. Y como ellos seguían dudando, y fueron donde estaban, Joás y su hijo Gedeón golpeando el trigo, ¿para qué? Para reservarlo, porque era lo último que les quedaba. Yo me imagino que ese era lo último de fe que tenía. ¿Sí? Me está hablando Dios. A veces tenemos tan poquita fe que la queremos reservar, que le decimos, bueno, con esto está bien, pero mejor le solo, porque no vaya a ser que falle Dios, ¿verdad? Dios no falla. Tú y yo podemos tener nada y en el segundo viene Dios y te bendice. Amén, amén. Pero dice que hizo que ellos clamaran. Los madianitas hicieron que clamaran. O sea, el miedo los obligó a clamar. Y cuando tú y yo clamamos, Dios responde. Amén. Entonces, yo quiero preguntarte, ahorita en tu problema, ¿has clamado a Dios? ¿O le has reclamado? Porque es diferente clamar a reclamar. Y comúnmente en la situación difícil reclamamos. El ser humano tiende más a reclamar que a clamar y a agradecer. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Agradeciendo y clamando o reclamándole a Dios? Agradeciendo y clamando, ¿verdad que sí?
Si usted estaba reclamando, dígale, Señor, perdónenme. Yo no debo de reclamar. Porque tú siempre llegas a bien. Amén. Amén. Porque tú siempre respondes. Perdón si he reclamado. Tú eres un Dios de mí. Tú eres un Dios que prometió estar conmigo todo el tiempo. Y te voy a creer. Aunque sea muy poco el trigo que me queda, no lo voy a esconder. Porque hay un Dios que dijo, voy a estar contigo. Amén. Amén. Dice después, ahí en el 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, y le vuelve a recordar. ¿Qué le dice en el 12? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Pero ¿qué le dice también? Lo anima. ¿Cuántos tenemos a Dios que nos animan? Varones, reciban esto. Ahorita lo voy a decir para las mujeres también. Le dijo, varón. ¿Qué le dijo? Esforzado y valiente. Le dijo, Juan Carlos, eres esforzado y valiente. Rafa, eres esforzado y valiente. Leonardo, eres esforzado y valiente. Eso hace el Señor. Y ahora le dice a las mujeres, son esforzadas y valientes. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Sí. Amén. Después dice en el 13, y Gedeón, el que estaba escondiendo el trigo ahí, dice, le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, fíjense cómo le hace un reclamo sutil. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? ¿Cuántos han sido como Gedeón? ¿Sí? Señor, yo entiendo, estás con nosotros, pero, o sea, como, ¿por qué nos pasa esto? ¿Sí? Hacemos un reclamo, la verdad. ¿Por qué me pasa a mí esto y no a ellos que son bien rebeldes? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros como familias y ellos son bien alejados de ti? ¿Por qué ellos no? ¿Sí me explico? Yo creo que todos en su momento hemos llegado a hacer un reclamo a Dios. O sea, como que, sí, Señor, gracias, pero ¿por qué? Es como cuando tú le dices a tus hijos, oye, ¿se puede recoger tu cuarto? ¿Por qué, man? ¿Cómo que por qué? Pues no tienes que recoger, ¿sí o no? O sea, no hay por qué preguntar. Es una orden, es una instrucción, ¿sí o no? O simplemente si Dios lo dice, tú lo tienes que hacer. Pero preguntamos el por qué. Y dice ahí después, vamos a volver a leer el texto, dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, sí, Jehová está con nosotros. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos, dice, por qué nos ha sobrevenido eso? ¿Y dónde, fíjense otro reclamo, y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas? Y mirándole Jehová, yo me imagino la cara de él, yo sí, vale. Ya cuando terminó de reclamarle, ¿verdad? Yo me imagino la mirada del Señor. Dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Será una orden. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Por qué crees que le ordenaba a Dios a Gedeón eso? ¿Por qué crees que Dios le hablaba así, de esa manera? Porque Dios iba a ir al frente de él. Porque si fueran las fuerzas de Gedeón, en la fe de Gedeón, no se hubiera hecho nada. Porque si hubiera ido Gedeón solo, no se hubiera logrado nada. Pero cuando Dios te habla, Dios te respalda. Cuando Dios te da una instrucción y te da una orden, Dios está contigo. Amén. Dios va al frente de ti, abriendo camino. Dios es proveedor, aleluya.
Dios es tu sanador. Dios pelea por ti. Amén. Entonces, Dios le estaba dando a él la confianza y le estaba dando una asignatura. Le estaba diciendo, vas a ir. Y todavía le dice, fíjense lo que le dice Dios. ¿No entendió yo? ¿Cómo por qué dudar? Imagínense que ahorita Dios no te dijera, que bajara Dios y te dijera, te voy a entregar todos tus enemigos a tus manos. ¿Le creerías? ¿No le creería? ¿Sí le creería o no le creería? No, sí le creeríamos. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Qué puede ser tu enemigo? La enfermedad. ¿Qué es tu enemigo? La escasez. ¿Qué es tu enemigo? La falta de fe. ¿Qué es tu enemigo? La división. ¿Qué es tu enemigo? La depresión. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice que te está entregando en tus manos a tus enemigos. Ya te dio la victoria. Amén. Pero tenemos que creerle, necesitamos creerle. Es una instrucción. Si tú no le crees a Dios, ¿cómo? No puedes ni siquiera creer en ti. Ni yo puedo creer en mí, hermanos. En varias cosas que yo quiero hacer, ni siquiera creo en mí, ni en mis capacidades. Ustedes, o sea, yo tengo que tener una identidad correcta, tengo que saber quién soy, somos hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Y dice, y tendrán poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. ¿Quién lo dijo? Dios. Entonces, ¿quién te dice que vas a tener poder? Dios. Y tendrás poder. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para levantar al caído, para abrir las puertas de las cárceles, para echar fuera demonios. Amén. Dice en el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, vuelve otra duda, ¿verdad? Vuelve a dudar. Dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Dice, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué le dice? Yo estaré contigo. ¿Por qué le dice yo soy pobre? ¿Por qué le dice? Porque acuérdense que Israel había empobrecido a causa de que habían acabado con todos los sembradíos y les habían quitado todo, porque Israel no es pobre. ¿Alguien dice amén? Amén. El pueblo de Dios no es pobre, la iglesia no es pobre. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero él está diciendo, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y a veces cuando Dios nos habla de esa manera nos es tan difícil poderle creer, porque le estaba diciendo a Gedeón, va a ser contra todo un ejército. Es como si ahorita a uno de nosotros le dijera, te voy a poner a combatir con 300 demonios. Y yo digo, no, si con ninguno puedo. ¿Sí? Se nos da miedo de repente orar por algún endemoniado. Imagínense que de acá y le dijeron, ay, no, pero vámonos. Y le estaba diciendo aquí, le estaba diciendo, en el versículo, lo voy a leer, en el 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? Le dice Gedeón. Y dice, he aquí que mi familia es pobre. Él se estaba autodeclarando pobre, ¿verdad que sí? Dice, mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor de la casa de mi padre. ¿Se da cuenta que Dios vuelve a escoger a los menos, a los más chiquitos, a los menores, a los que nadie pensara que van a ser vencedores? ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Cuántos eran el menor en su casa? No sé de la otra edad. ¿Cuántos eran el que nadie creía en usted? El que nadie hubiera creído que Dios lo iba a usar a usted, que lo iba a levantar como poder. Ese es usted. Ese soy yo. Los menores, como David.
Y dice, sí, yo soy el menor de mi casa. Dice en el 16, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y en el 17 dicen, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cuántos Dios les ha dado una instrucción? O te ha dicho una palabra en tu Señor, pero confirma. ¿Sí? ¿Quieres que venga alguien y te lo confirme de parte de Dios, no? Y Dios lo hace. Dios envió profetas. Dice que lo primero que hizo con ellos fue mandarles un varón profeta. ¿Sí o no? Antes de que fuera el ángel de Jehová, les mandó un varón profeta. ¿Alguien dice amén? Dice que cuando el pueblo clamó, cuando ellos estaban clamando, dice que vio un varón profeta. ¿Y le creyeron al profeta? No le creyeron. Es más, quedaba bien poquito trigo que Dios estaba sacudiéndolo para poder meter ese poco trigo que quedaba para esconderlo, dice. Y dice que envió el ángel de Jehová. Y el mismísimo ángel se le presenta a Gedeón y es cuando le habla. Y a veces Dios hace así porque ve que no estamos creyendo nada. Por más profetas que nos envían. Se aparece Dios mismo y dice, no, te estoy hablando yo. Y luego cuando nos está hablando le cuestionamos, pero seguro, Señor, mira, ok, ya recibí, pero ahora necesito una confirmación. ¿Verdad? Le dice en el 16, 18, te ruego que no te vayas, porque le había pedido una señal, ¿verdad que sí? Le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva aquí y saque tu ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y dice en el 19, y entrando Gedeón, preparó ¿qué? O sea, la ofrenda que tenía para él, y panes y levaduras de un efa y de harina, dice, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes y levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él así hizo. Y encendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, y tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual que consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando sobre las ofrendas que se daban? ¿Verdad? Ahí en Israel, ahí en el Instituto Bíblico. ¿Cómo presentaban ofrenda delante del Señor? Y dice que ahí que tomó el báculo y puso a punto de la carne y que hizo, ¿verdad? Y dice que se consumió la carne y los panes sin levadura, y que el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, vas a fin, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué le decía eso? Porque estaba escrito que nadie podía ver al Señor. El rostro de Dios, sí, porque iba a morir. Por eso le dice, no te mató a Saúl. Amén. Amén. Después dice en el versículo 24, y edificó, dice, y edificó el Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, es Dios de paz. ¿Cuántos creen que Jehová Shalom está en su vida? Amén. Él es el Dios de paz. Aquí dice Shalom, y se escribe Shalom, y es el Dios de paz. ¿Por qué Dios de paz? ¿Por qué se le aparece Jehová Shalom a Gedeón? Porque no tenía paz. Por lo que Dios le estaba pidiendo. Él decía, es que yo necesito que me confirmes. ¿Cuántos han sentido eso? Que Dios te hable y dice, pero no sé si hacerlo, no sé si es Dios, si es mi carne, si es el enemigo, no sé quién está hablando. ¿Sí? Entonces, él dice, ten
paz soy yo. ¿Alguien dice amén? Por eso dice que Jehová Shalom se le apareció el Dios de paz. El Dios que nos da paz con las decisiones que vamos a tomar. ¿Alguien dice amén? Amén. Después dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en obra de los abiezeritas. Después dice en el 25, hermanos, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro delante de tu padre, y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Ojo con eso. Se da cuenta que, aunque Dios se le apareció a Gedeón, y le dio una instrucción, y le dijo, yo voy a estar contigo, te voy a dar la victoria, ten paz. ¿Qué pasaba con su padre? ¿Qué tenía su padre? Un altar a Baal. ¿Quién es Baal? El enemigo. O sea, el papá de Gedeón tenía un altar a Baal. Él le daba ofrenda, pues no, pero esto hacía diablo. ¿Sí? Entonces era como una contradicción, y porque cualquiera diría, pero es que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo voy a honrarlo? Pero cuando se trata de que el papá estaba honrando al diablo, él no podía honrar a su papá, él tenía que honrar a Dios. ¿Alguien dice amén? Al Dios vivo. Por más que su papá estuviera sirviendo a dioses paganos, a Baal. Entonces, esto es importante porque ahí es donde tú y yo tenemos que tener valor. Y aunque nuestros ascendentes, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres, hayan servido a Baales, usted y yo servimos a Jehová. Amén. ¿Sí? No importa que ellos hayan servido al diablo, a Baales o a alguna potestad, algún principado. Eso no nos va a afectar a nosotros. Rompemos esa maldición en el nombre de Jesús, y eso no viene sobre nosotros ni sobre nuestra descendencia. Rompemos esas maldiciones generacionales, ¿amén? Aunque ellos en su ignorancia lo hayan hecho, sobre nosotros no caerá la maldición. Amén. ¿Amén? Y entonces aquí le pide algo, le dice, toma un toro, perdón, en el 20, sí, lo voy a volver a leer, el 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro delante de tu padre, y el segundo toro de 7 años, y ¿qué le dice? Derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y compra también que la imagen de Acera que está junto a él. Acera le decían la reina del cielo, era la diosa que le hacían panes con pasas, que la servían a ella, a esta diosa, sí, que todo el mundo la veneraba. Por eso le dice, derrumba el altar de Baal y cortan la imagen de Acera. Serán 2 potestades que tenía el papá a quien él servía. Y le dice, derrumba. Imagínense la preocupación de Gedeón decir, ¿qué lo voy a hacer? ¿Se va a enojar mi papá? ¿Le voy a tumbar su altar? No solamente le voy a tomar el altar de Baal, también le voy a quitar el cero, la imagen, la voy a tener que quitar. Sí, hay conflicto de repente en eso, y dice, en el 26, y edifican, o sea, tumban y edifica altar a Jehová tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, ¿qué dice? Sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. O sea, la imagen que tenían de madera, con que tenían acera, con esa vas a hacer la leña para prender altar a Dios. ¿Alguien dice amén? Sí, porque eso no iba a servir más. Eso no tiene poder. ¿Amén? Entonces le dice en el 27, y entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas debiendo hacerlo, ¿sí? Dice, mas debiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? ¿Sí? Que de repente empiezas tú a recibir ataque, es que ¿por qué ahora cambias de religión? ¿Verdad? ¿Por qué yo no hago lo que hacíamos, lo que te enseñamos? Porque he conocido a Dios vivo. Amén. Amén. Porque solamente honro al Dios de los cielos.
al que tiene el poderío en sus manos, al que venció la muerte en la cruz de Calvario. Amén. Después dice en el versículo 28, por la mañana, dice, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal, ¿qué, hermanos? Estaba derribado, o sea, si lo hicieron en la noche, ¿verdad? Dice, estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha colocado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Se les estaba diciendo, ¿se van a poner a defender esos dioses? ¿En serio van a defender su causa? ¿Van a querer matar a mi hijo por haber derrumbado esto? O sea, para él era así como, no lo puedo creer, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que ahí tú le das la revelación al papá. Porque el papá también me dice, ay, sí, ¿para qué me andan aquí tomando a mí mis cosas? ¿Verdad? No. Les hace un reclamo a ellos. Después dice, cualquiera que contienda por el que muera esa mañana, si es su Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado, le cambiaron el nombre y le pusieron Jerubbaal. ¿Por qué? Porque dice, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Hace división. Jerubbaal. Después dice en el 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se buscaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Y entonces el espíritu de Jehová, el espíritu con que está escrito aquí, hermanos, con E mayúscula, quiere decir que es el espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se ocuparon con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un peñón de lana en la era. O sea, que estaba pidiendo una confirmación, ¿verdad? Otra vez. Dice, he aquí yo pondré un peñón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el peñón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Le estaba pidiendo una señal. ¿Qué le estaba pidiendo, hermanos? Él iba a poner ¿qué? Un peñón. ¿Dice dónde? De lana en la era, y si el rocío estuviera en el peñón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y vamos a ver el 38. Dice aquí que aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió que el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se extienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. O sea, no estás viendo. ¿Cuándo somos así? O sea, de repente nos dice Dios, mira, yo estoy contigo. Cree en ti. Y llega alguien y dice el Señor que está contigo, ¿verdad? Y tú, bueno, Señor, pero mira, ahora necesito que venga un perro y darle 2 veces. O sea, ya te lo digo. Sí, y a veces somos bien necios. Somos bien muros y no queremos entender lo que Dios ya nos habló. A mí dice, amén. Y dice,
Mas Gedeón dijo a Dios, no se hicieron tu vida, ¿verdad? Como que, no te enojes. Porque si se lo cumplió o no, le respondió o no. Claro. Dice que escribió el vellón y ahí estaba todo el rocío, entre el vellón. Precioso Jehová. Después dice, mas Gedeón le dijo a Dios, no se encierra tu hija contra mí, si aún una vez solamente rogaré. Ahora otra vez con el peñón, te ruego que solamente el peñón quede seco y el rocío sobre la tierra. O sea, al revés ahora. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el peñón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén. Dios le volvió a responder. Dios le volvió a mostrar su gloria. Alguien dice amén. Amén. Dios nos conoce tanto, hermano, nos conoce tan minuciosamente, tan detalladamente, que sabe que somos a veces bien excéntricos, que sabe que somos bien desconfiados, que sabe que no le creemos del todo por más que decimos, amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? Por más que decimos, vete aquí, Señor, envíame a mí. ¿Verdad? Y cuando ya nos envía, ya estamos dudando si era nosotros quien nos tenía que enviar. Y vemos un Dios de misericordia, pero también vemos un Gedeón muy humano. ¿Alguien dice? Amén. Un Gedeón que tenía temor. Un Gedeón y un pueblo de Israel que también era humano, pero también dudaba mucho de Dios. Y Dios hoy quiere hablarnos que no debemos de estar nosotros, estar pruebe al Señor, porque de verdad que sí nos ha pasado. Queremos una confirmación, queremos 2, 3, 4, 5. Y a veces, o sea, yo quiero preguntarle algo. Cuando usted va al doctor y le acaban de dar la receta, ¿verdad? Te dan la receta y te dicen, este es su diagnóstico. Usted no le dice, oiga, vamos a hacerlo. En serio. ¿Verdad? Y si vengo mañana, a lo mejor le doy otro diagnóstico. ¿Verdad que no? Usted se va a pagar. No, ya me dijeron que tengo eso. Bien, así le creen el estómago. Luego cree que no, hijo. Lo primero que te dijo el doctor es lo primero que cree, ¿sí o no? La verdad. Y acá uno llora, no, será. Y otros que dicen, no, a mí se me hace que voy a ver otra opinión. ¿Verdad? Pues más o menos ya la ve, ¿verdad? Pues voy a ir a escuchar otra opinión. Ya vas con otro doctor y... No, pues mira, yo veo eso. Ah, ok. No, pues voy a ir a otra opinión. ¿Verdad? Pero estás como Gedeón. Buscando una opinión, otra. Y dice Isaías, porque yo te daré sanidad y medicina. Te traeré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. Amén, dice. Amén. Porque yo los juraré. Amén. Dice el Señor. Y entonces eso, el diagnóstico que te da y te dice, ahí está. ¿Me crees? Luego dice, yo soy tu proveedor. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré mis bendiciones sobre ti hasta que sobran y abundan. Y a veces no, Señor, es que no. Yo todo llore, Señor, si vieras, o cuando. Pero ¿qué te dice? Que clames. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Alguien dice amén. ¿Quién ha clamado hoy por ahí? Amén. Yo puedo decirles algo, hoy se clamor al Señor. Hace ratito, iba con mi hija. Iba clamando por algo que no estómago. No se tardó nada. Amén. Y traigo aquí uno de la garganta porque Dios me está dando esta aplicación. Me está dando. Necesitamos creerle a Dios. Amén. Dios nos está hablando constantemente. Pero a veces estamos tan escépticos. A veces estamos tan acostumbrados a abrir la Biblia y solamente leerla por leerla. Pero cuando tú y yo abrimos la palabra, hay una luz que
que nos ilumina y nos dice, no estás solo, yo estoy contigo. Y Dios me dio unas cachetadas con guante blanco y me dijo, ¿qué estás predicando? Es tan impactante lo que Dios puede hacer en un segundo cuando tú clamas. Y me dio con mi hija y le dije, vamos a clamar, hija, ayúdame a clamar. Y en un rato contestó, es impresionante lo que Dios hace. No se tardó nada. Entonces, nosotros necesitamos, si tenemos poca fe, hermanos, si estamos teniendo temor de la situación que tú y yo estamos viviendo ahorita, miramos de más fe al Señor. Necesitamos creerle a Dios. No es una opción. Cuando tú y yo hemos creído en Dios, es que sabemos que ese Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios que nos ha dicho, confía en mí, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y a veces en nuestra humanidad nosotros nos ponemos a dudar si Dios puede o no puede. ¿Usted cree que todo va a poder? Dios puede todo. Los que no podemos confiar somos nosotros. ¿Sí? Los que estamos dudando. Los que no le estamos creyendo lo que Él dice. La palabra la tenemos que vivir, la tenemos que hacer reja, estarla viviendo para poderla de verdad manifestar y demostrársela a los demás. Yo creo que por eso Dios nos permite pasar por ciertas cosas. Porque Dios no te va a dar una prueba ni a ti ni a mí que no podamos soportar. Alguien dice, antes de todo nos va a dar la salida. A veces decimos, Dios, pero ¿por qué me permites a mí que yo pase eso? Porque puedes con esto y con más. Porque yo sé a quién le estoy poniendo esa prueba. No es a cualquiera. Yo creo que Dios sabe quiénes somos. Dios conocía a Job. Dios sabía quién era Job. Tanto así que vino el mismísimo diablo en persona y se le presenta y le dice, yo que tú probabas un siervo. Porque Él tiene todo. Pero quítale todo. A ver si te sigue queriendo igual. A ver si te sigue alabando igual. Como Él dice que te alaba. A ver si sigue siendo el hombre honorable. Quítale todo. Y el Señor dijo, dale. Nada más te voy a decir algo, Satanás. No toques su vida. ¿Quieres algo? ¿Quieres hacer? Dale. ¿Ustedes creen que Dios era malo al decirle que podía hacer eso? No. Dios sabía quién era su siervo Job. Dios sabía hasta dónde podía Job ser. Dios sabe quién eres tú y quién soy yo. Y que no es en tus fuerzas ni en las mías. Es con el Santo Espíritu de Dios. Por eso, todos los siervos de Dios dicen, no he venido aquí con ejército ni con fuerza. He venido con el Santo Espíritu de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice la palabra de Dios, Jeremías 29:11. Ya vamos a terminar. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal. Para darles un futuro y una esperanza. ¿Alguien dice amén? ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros, hermanos? Planes de bien y no de mal. ¿Qué son? Planes de bien y no de mal. Entonces, ¿tú crees que Dios tiene planes de mal para nosotros? No. ¿Que Dios es un Dios cruel? Ay, que Dios se me olvidó y nos estamos pasando problemas y Él está haciendo como que no veo. Dios tiene planes de bien. El pueblo se había dejado por un momento. El pueblo dice que había hecho lo malo, que Israel había hecho lo malo delante de Dios y Dios lo entregó en manos de los madianitas. Pero aún así, dice que Dios envió un profeta para ellos, no los dejó solos. Y luego no le creyeron al profeta y el ángel de Jehová va y se presenta y les habla. Amén. Y aún así cuando les da palabra y le dice el Señor, ¿cómo están contigo? Pelean con ellos, te los entregan. Señor, mira, nada más dame dos pruebas, ¿eh? ¿Me puedes dar una confirmación? Sí, a ver, lo voy a confirmar. Señor, no me voy a enojar, pero necesito que me vuelvas a confirmar.
Así somos, hermanos. Muchas veces así somos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén. El Señor cumplirá su propósito en ti. Amén. El Señor lo va a hacer. No dudes de todos los demás. Dudes no, pero de Dios no dudes, por favor. Salmo 138:8. Filipenses 4:19. ¿Qué te dice Dios hoy? Para los que estén batallando con finanzas. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso tiene que ser yo, ya lo entendí enseguida. Y el Señor está hablando. Números 23:19. ¿Qué dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Mara habló y no lo ejecutará. ¿Alguien recibe esa palabra? Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre. Nos presentamos hoy, Señor. Delante de tu presencia, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Sigue estando con nosotros. Sigue estando tu presencia con nosotros, oh Dios. Hemos creído, Señor, que tú estás ahí donde se invoca tu nombre. Donde 2 o 3 se reúnen, ahí estás tú presente. Hemos creído, Señor, que si nos humillamos, tú vas a responder. Hemos creído que si buscamos tu rostro, te vamos a encontrar. Hemos creído que si invocamos tu nombre y tu presencia, ahí vas a estar tú. Hoy reconocemos que tú eres el Dios de los cielos. Hoy reconocemos que tú eres Dios en nuestras vidas, que tú eres nuestro Padre eterno, que tú eres el Dios soberano que todas las cosas nos da, que todo nos provee, que siempre ha peleado por nosotros. Hoy reconocemos tu soberanía y tu grandeza y te pedimos perdón por desconfiar. Dígale, Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque dudo. Te pido perdón porque no te creo. Te pido perdón porque muchas veces veo el problema y no te veo a ti. Veo la enfermedad y no te veo a ti. Veo la tribulación y no te veo a ti. Veo la ansiedad y no te veo a ti. Pero hoy reconozco que tú eres el Dios de los cielos, el que pelea por nosotros. Alábalo ahí en tu lugar.